La viuda se mudó al remolque abandonado en el bosque, hasta que oyó algo bajo la tierra. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Camila Lombardi sintió el peso de sus 38 años como si fueran 100. El mundo se había desmoronado el día que el camión de jornaleros volcó. Aquella curva, el espinazo, le había robado a Mauricio, su ancla. Su esposo nunca regresó de la pizca de manzana, dejando un silencio aterrador. Ahora, en 1987, la Sierra de Chihuahua parecía un lugar hostil y vacío. La vida, sin él, era una promesa de lucha diaria y noches frías. La compañía agrícola, con una frialdad que helaba los huesos, le dio evasivas. Pasaron meses antes de que un sobre con dinero apareciera en sus manos. 150,000 pesos de la época, una miseria por la vida de un hombre. Era una compensación que apenas servía para sobrevivir un mes o dos. El dinero, que cabía en el bolsillo de su delantal gastado, se sentía como ceniza. Representaba la vida de un padre bueno, un esposo de manos fuertes. «Amá, ¿papá va a volver?», preguntó el pequeño Renato, con sus 5 años. Camila apretó la mandíbula, buscando palabras que no tenía. Manolo, de 12, entendía la verdad y su mirada se había endurecido. Él era ahora el hombre de la casa, una carga injusta para un niño. Las gemelas, Luna y Lorena, de 8 años, se aferraban a su falda. Y la bebé Luz, ajena a todo, solo buscaba el pecho de su madre. Mauricio había sido su todo, un hombre callado pero de manos fuertes. Siempre volvía del campo con una sonrisa cansada y un dulce escondido. Tenía un dulce para cada niño, un gesto de amor en medio de la pobreza. Ella aún recordaba su última mañana, el beso en la frente antes del camión. «Cuida a mis muchachos, Cami», le había dicho con una seriedad inusual. «Prométeme que saldrán adelante, pase lo que pase». Ella lo había prometido sin dudar, sin saber el peso de esas palabras. Ahora, esa promesa se convertía en una sentencia de lucha diaria. Seguir adelante fue más brutal de lo que cualquier promesa podía anticipar. Sin el sueldo de Mauricio, la realidad la golpeó con la fuerza de un tren. El dueño del pequeño cuarto de adobe donde vivían no tuvo piedad. Les dio 2 semanas para desalojar el lugar que llamaban hogar. Camila se encontró sola, sin familia cercana en quien apoyarse. Todos habían migrado al norte, a Ciudad Juárez o más allá, buscando fortuna. Se vio en la calle, con 5 niños y el corazón hecho pedazos. Dependía de la caridad de la parroquia, de lo poco que ganaba lavando. Lavaba ropa ajena en el río helado, sus manos agrietadas por el frío. El agua fría parecía castigarla por seguir viva mientras Mauricio no. Durante 3 meses durmieron en el suelo frío de la sacristía. El padre Javier les ofreció refugio, conmovido por su desgracia. Pero la piedad del padre no era suficiente para las buenas familias del pueblo. Ellas presionaban, incómodas con la presencia de la pobreza en la casa de Dios. «No se ve bien, padre», decían las señoras cubiertas con rebozos caros. Una viuda con tantos niños debería buscar su propio camino. Camila sabía que su tiempo allí se acababa, la presión crecía. Fue entonces, en una mañana fría de noviembre, que todo empeoró. El sacristán, don Chema, un hombre de pocas palabras y mirada triste, le dio la noticia. El dueño del cuarto había quemado las pocas pertenencias que no pudieron sacar. «Lo siento, señora». Quemó la cuna de Mauricio, las cobijas, todo. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies descalzos. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría al invierno que se acercaba? Solo le quedaban 80,000 pesos de aquella compensación miserable. Guardaba el dinero en un calcetín viejo, amarrado a su cintura. Era un dinero que había jurado no tocar, salvo por vida o muerte. La vida de sus hijos pendía de un hilo, y esta era esa emergencia. El hambre y el frío eran enemigos que no esperaban.
Caminó durante días, con la bebé Luz rebosada contra su pecho. Los otros 4 niños se agarraban de su falda, pequeños y asustados. Preguntaba en cada portón, en cada tienda, en cada rancho. Buscaba trabajo, un techo, un rincón, cualquier cosa para sus hijos. Solo pido trabajo, sé limpiar, sé cocinar, mis hijos no darán molestias. Pero en un pueblo pequeño como Creel, una viuda con 5 hijos era un problema. Las puertas se cerraban con excusas amables pero firmes. Ya tenemos quien nos ayude, señora, decían sin mirarla a los ojos. No hay espacio para tanta gente, que Dios la bendiga. Quizás en el aserradero busquen cocinera, pero no reciben niños. Las miradas de lástima eran casi tan dolorosas como las negativas. Cada no era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Y luego estaban las otras miradas, las miradas de los hombres. Hombres que veían su desesperación como una invitación, una oportunidad. El capataz del aserradero, un hombre gordo de bigote sudoroso, la miró. La miró de arriba a abajo, con una sonrisa lasciva que le revolvió el estómago. Una mujer joven y bonita como usted no debería batallar tanto. Su voz insinuante era un insulto a su dolor y a la memoria de Mauricio. Yo podría ofrecerle una casita cómoda, allá por el patio de máquinas. El hombre se acercó, su aliento olía a tabaco y alcohol barato. Buena comida, seguridad para sus hijos, a cambio de compañía. Sería un buen arreglo para ambos, ¿no cree, preciosa? Camila sintió el ácido subirle por la garganta, una rabia fría. La humillación era peor que el hambre que sentía. Busco trabajo honesto, señor, respondió Camila con dignidad. Su voz no tembló, aunque por dentro estaba rota. Dio media vuelta y salió de allí con la poca fuerza que le quedaba. El llanto de sus hijos la seguía como una sombra acusadora. ¿Cómo podía protegerlos si ni siquiera podía alimentarlos? El mundo parecía un lugar hecho solo para los fuertes o los corruptos. Por 3 noches durmieron bajo un puente de piedra. Se acurrucaban juntos, cubiertos con cartones que Manolo había encontrado. El frío de la sierra calaba hasta los huesos, un frío húmedo y cruel. Camila pasaba la noche temblando, no de frío, sino de miedo. Miedo a que sus hijos enfermaran, a que la policía rural se los quitara. Miedo a no poder cumplir la promesa que le hizo a Mauricio. Los 80,000 pesos seguían en su cintura, quemándole la piel. Sabía que necesitaba usarlos, no para comida, sino para un refugio. Un techo, por miserable que fuera, era la única salvación. Fue en una tarde gris, cuando el viento soplaba polvo y agujas de pino. Camila entró a la tienda de abarrotes La Sierra con sus últimas monedas. Iba a comprar 1 kilo de maíz y algo de manteca. Estaba mareada por el hambre, pero se mantenía erguida. Se negaba a parecer débil, a mendigar por la vida de sus hijos. Detrás del mostrador de madera, 2 hombres con botas lodosas tomaban refresco. Camila reconoció a uno, era el Chivo, un hombre que hacía fletes. Su camioneta destartalada era conocida por todo el pueblo. El otro era un desconocido, un comprador de madera con mirada astuta. Ese trastero sigue ahí pudriéndose, decía el Chivo, limpiándose la boca. El dueño, ese gringo loco, un tal Rogelio, se murió hace años. Nadie reclamó esa basura. El municipio quiere quitarlo, pero está muy adentro. Les cuesta más mover el remolque que dejarlo ahí. El otro hombre se rió, una risa seca que resonó en la tienda. ¿Y quién querría esa basura? Está más picado que un queso. Dicen que el gringo estaba metido en cosas raras, continuó el Chivo. Desapareció así nomás, como si se lo hubiera tragado la tierra. Están pidiendo 100,000 pesos por el puro derecho de ocupación del terreno. Pero te apuesto a que si alguien llega con 50, se lo dan. El lugar está maldito, dicen. Lejos de todo. Solo sirve para quien ya no tiene nada. Camila sintió que el corazón le daba un vuelco. Un remolque.
Camila sintió un chispazo de esperanza, una idea loca y desesperada. Un remolque. 100.000 pesos. Ella tenía 80.000. ¿Sería posible? Se acercó a los hombres, sus pasos firmes aunque sus rodillas temblaban. Aclaró su garganta, su voz salió más clara de lo que esperaba. Disculpen, señores. Estoy escuchando sobre ese remolque en el bosque. ¿Dónde queda exactamente ese lugar del que hablan? Los dos hombres la miraron sorprendidos, callando su conversación. Don Elías, el dueño de la tienda, dejó de pesar el maíz y la observó. Señora, comenzó el chivo con una media sonrisa, casi con lástima. Ese no es lugar para una mujer, y menos con críos. Es un basurero. Está a 5 kilómetros del camino principal, metido en el bosque. Cerca del arroyo seco. No tiene puertas, las ventanas están rotas. El otro hombre bajó la voz, como si contara un secreto oscuro. La gente cuenta cosas, señora. Dicen que el gringo Rogelio no se murió. Cuentan que lo mataron por deudas de juego, o algo peor. Y que en las noches se oyen ruidos raros, como si siguiera ahí. Como si estuviera cuidando lo suyo. Nadie se acerca después del atardecer. El silencio en la tienda se hizo pesado, cargado de superstición. Camila tragó saliva, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. ¿Y si alguien ofrece 80.000 pesos? ¿Creen que los acepten? El chivo soltó una risa corta, incrédulo ante la pregunta. Señora, esa cosa no vale ni 10.000. Pero si usted tiene el valor. Si tiene las agallas de irse a vivir a ese nido de alimañas. Yo mismo la llevo con el secretario del municipio. ¿Aceptan seguro? Hagámoslo entonces, dijo Camila, su voz firme como el acero. Se desató el calcetín de su cintura ante la mirada atónita de los hombres. Contó los billetes desgastados sobre el mostrador de madera. El sonido del papel viejo pareció resonar en el silencio de la tienda. Aquí están 80.000 pesos. Quiero que usted me haga el favor. Dígale al secretario que es todo lo que tengo. Soy Camila Lombardi. Los hombres se miraron, la risa había desaparecido de sus rostros. Don Elías, el tendero, asintió lentamente, reconociendo la desesperación. Había visto esa mirada antes, la de quien apuesta todo a una última carta. El chivo tomó los billetes, los sopesó en su mano y finalmente asintió. Está bien, doña Camila. Voy a llevar su dinero. Venga mañana a mediodía. Pero le advierto de nuevo, ese lugar le va a costar sangre. Yo no le tengo miedo al trabajo, señor, respondió Camila. Había una determinación en su voz que hizo que los hombres se callaran. Nunca le he tenido miedo al trabajo, solo a fallarle a mis hijos. Esa noche, acurrucada con sus niños bajo el puente, sintió algo nuevo. Por primera vez en meses, Camila sintió algo parecido a la esperanza. Mauricio, donde estés, susurró a la luna fría, ayúdame. Al día siguiente, a mediodía, el chivo la esperaba con un papel sellado. Su expresión era de incredulidad, como si no pudiera creer lo que había hecho. Felicidades, doña Camila. Ahora es usted dueña, o bueno, ocupante legal. De un remolque de aluminio modelo 1960. Con 400 metros de terreno. Al secretario le dio tanta risa que alguien quisiera pagar por esa basura. Agarró los billetes y selló el papel sin hacer preguntas. Camila tomó el documento, un simple papel oficial que era su salvación. Sus manos temblaban al sostenerlo. Era suyo. Era un techo. Por primera vez desde que Mauricio murió, tenía algo que era suyo. Un lugar en el mundo, un refugio, aunque estuviera lleno de hoyos. ¿Puede llevarme ahora, señor? Por favor, preguntó ella. Claro, dijo el chivo. Suba a la camioneta con sus críos. Vamos de una vez. El camino fue un tormento de 5 kilómetros de terracería.
El sendero se hacía cada vez más estrecho, las ramas arañaban el vehículo. El bosque se volvía más espeso y silencioso con cada metro. Manolo miraba por la ventana, sus ojos grandes y serios. ¿Vamos a vivir aquí, Amá? ¿En el bosque, como en los cuentos? Sí, mijo. Vamos a tener nuestro propio castillo, mintió Camila. Finalmente, el chivo frenó en un pequeño claro cubierto de maleza. Es ahí, doña Camila. Que Dios la ayude, dijo, sin querer bajar. Y allí estaba el remolque. Descansaba torcido sobre bloques de cemento. Parecía un animal metálico varado, muerto hace años. El aluminio, alguna vez brillante, estaba opaco, manchado de óxido y musgo. Rodeado de pinos altos que casi lo cubrían del sol. La puerta colgaba de una sola bisagra, una invitación a la intemperie. Las ventanas eran agujeros vacíos y oscuros que parecían ojos muertos. La vegetación había crecido por todas partes, cubriendo los escalones. Manolo se aferró a la mano de su madre, su valentía flaqueando. Las gemelas empezaron a lloriquear en voz baja, escondiéndose tras ella. Renato solo observaba, demasiado cansado para llorar. El chivo miró a Camila, esperando ver el arrepentimiento en su rostro. Pero ella solo respiró hondo, acomodó a la bebé en su rebozo. Caminó hacia la entrada con la determinación de un soldado. Gracias por traernos, señor. No olvidaré su gesto. Usted está loca, doña Camila, murmuró el chivo, pero había respeto en su voz. Dio media vuelta con la camioneta y desapareció entre los árboles. El interior era una pesadilla, un golpe de realidad. El olor a humedad, a animal muerto y a podredumbre la golpeó en la cara. El piso de linóleo estaba levantado y en varias secciones, podrido. Se podía ver la tierra húmeda debajo, oscura y sucia. Había excremento de mapaches y ratas por todas partes. Telarañas gruesas colgaban del techo bajo como cortinas fúnebres. En lo que fue la cocina solo quedaba un fregadero oxidado. En el otro extremo, un colchón manchado y rasgado se pudría en un rincón. Era un monumento al abandono, un lugar donde la esperanza había muerto. Pero Camila vio más allá de la basura, más allá del olor. Vio 4 paredes metálicas que, una vez limpias, la protegerían del viento. Vio un techo que, aunque goteaba, era mejor que el cielo abierto. Vio un piso que, aunque podrido, podía ser parchado con esfuerzo. Vio un espacio que era suyo, un lugar que nadie podía quitarle. Es perfecto, dijo en voz baja, y no había ironía en su voz. Se giró hacia sus hijos, que la miraban con ojos aterrorizados. Huele feo ahora, pero es nuestro. Vamos a limpiarlo. Este lugar, hijos, será nuestro castillo. Nadie nos correrá de aquí. Los primeros días fueron una batalla contra la mugre y el abandono. Camila despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta que sus músculos gritaban. Primero sacó el colchón podrido, arrastrándolo ella sola. El olor la hizo vomitar, pero siguió adelante con rabia. Luego, con una rama que encontró, empezó a barrer. Barrió kilos de excremento seco, nidos de rata y hojas podridas. Manolo la ayudaba, sus pequeños brazos luchando con el peso de la basura. Tú y yo, mijo, vamos a levantar esto. Por tus hermanas. Sí, amá. Quedará bonito, respondía él, aunque sus manos temblaban. Las gemelas, superado el susto, fueron enviadas al arroyo seco. Por suerte, el arroyo aún tenía un hilo de agua limpia a medio kilómetro. Iban y venían con botes de lámina oxidados, acarreando agua. Camila usó esa agua y un pedazo de su propia ropa para lavar. Fregó cada centímetro del interior, las paredes, el fregadero, el techo. El olor a humedad no se iba, pero el olor a podredumbre empezó a ceder. Para tapar los hoyos de las ventanas, usó los cartones del puente. Para la puerta, Manolo encontró unas tablas viejas en el bosque. Camila, usando un alambre oxidado,
logró asegurarla. No cerraba bien, era una barrera rudimentaria, pero era una barrera. Para los hoyos más grandes en el piso, usó piedras planas del arroyo. Rellenó los huecos con lodo y hojas de pino, creando un suelo irregular. No era bonito, pero era transitable y seguro para los niños. Por las noches dormían todos juntos en el rincón más seco. Sobre un montón de hojas de pino secas, cubiertos con la única cobija. Camila apenas dormía en aquel rincón del remolque. Su cuerpo adolorido descansaba, pero su mente no. Escuchaba los ruidos del bosque, los coyotes aullando a lo lejos. El viento golpeaba el metal del remolque, un sonido constante y solitario. Era un dolor que la mantenía despierta, el dolor del esfuerzo físico. Pero también era la satisfacción de estar construyendo algo, un hogar. Fue en la mañana del sexto día que la rutina se rompió. Camila decidió que no podían seguir durmiendo sobre las hojas de pino. El piso en el centro del remolque estaba terriblemente dañado. Se hundía peligrosamente con cada paso, una trampa para los niños. El linóleo estaba hinchado y blando, como una esponja podrida. Renato casi se cae esa misma mañana, soltando un grito de susto. Manolo, dijo Camila a su hijo, su voz seria y decidida. Tenemos que arrancar esta madera podrida antes de que alguien se lastime. Usaremos la tierra de abajo para nivelar, para hacer un piso firme. No podemos vivir con miedo de caernos dentro de nuestra propia casa. Manolo asintió con seriedad, tomando su papel de protector. No tenían herramientas, solo sus manos y la desesperación. Se arrodillaron juntos, Camila y Manolo, y comenzaron el trabajo. Arrancaron los pedazos de linóleo y madera contrachapada con sus manos. La madera estaba húmeda, casi deshecha, convertida en una pulpa oscura. La humedad que subía de la tierra había destruido todo. Era un trabajo asqueroso, y sus manos se llenaron de astillas. Pero siguieron adelante, sacando pedazo tras pedazo. El hueco que estaban abriendo dejaba ver la tierra oscura y húmeda. Las vigas de metal del chasis del remolque estaban oxidadas pero firmes. Estaban trabajando cerca del centro, moviéndose hacia la cocineta. Fue entonces cuando los dedos de Camila golpearon algo diferente. No era tierra blanda, ni metal oxidado. Era madera. Madera sólida. Un tipo de madera que no pertenecía a la estructura del remolque. Manolo, espera, dijo en voz baja, su corazón comenzando a latir más rápido. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, una intuición repentina. Se arrodilló y empezó a escarbar con las manos, quitando la pulpa podrida. Quitó la tierra húmeda que se había acumulado durante años. Y allí, unos centímetros por debajo del nivel original del piso, las vio. Encajadas entre dos vigas del chasis, había unas tablas. No eran parte del remolque, eran más gruesas, puestas intencionalmente. Eran 4 tablas anchas de pino viejo, pero sorprendentemente sólido. Cada una medía cerca de 1 metro de largo, ensambladas perfectamente. Formaban un cuadrado exacto sobre la tierra, como una tapa. Estaban cubiertas por esa capa de escombros del piso superior. Como si el piso podrido hubiera estado ocultándolas a propósito. Con el corazón latiendo cada vez más fuerte, Camila limpió la tierra. Las tablas parecían viejas, pero la madera de abajo estaba seca. ¿Qué es, amá?, susurró Manolo, sus ojos fijos en el descubrimiento. No lo sé, mijo. Parece una puerta en el suelo. ¿Pero quién haría una puerta aquí, debajo de un remolque? El gringo Rogelio, pensó Camila, recordando las historias. Intentó levantar una de las orillas usando sus uñas. La tabla resistió al principio, atascada por el lodo seco y el tiempo. Camila buscó un pedazo de metal oxidado que había guardado. Lo usó como palanca, metiéndolo en la rendija entre las tablas. Hizo fuerza con todo su peso, sus músculos tensos. La madera se dio con un crujido largo y quejumbroso. Debajo había oscuridad. Un vacío. Un hoyo profundo.
Camila hizo palanca y levantó la primera tabla, luego la segunda. El olor que subió fue inmediato y la golpeó. No era el olor a humedad del remolque, era diferente. Era un olor metálico, agrio, un olor a encierro y a sudor. Un olor inconfundiblemente humano, un olor a miedo. Y entonces, cuando estaba a punto de llamar a Manolo por una vela, escuchó un sonido. Un sonido tan bajo que pensó que era el viento. Pero el viento no sonaba así. Lo oyó de nuevo, más claro. Era un movimiento, un roce, como tela contra tierra seca. Y luego, inconfundible, una respiración entrecortada. Una respiración aterrorizada que venía de la oscuridad bajo sus pies. Su sangre se heló. Había algo vivo allí abajo. No un animal. Un animal no respiraba con tanto terror. Manolo, pálido como el papel, se aferró al brazo de su madre. ¿Qué fue eso, ama? ¿Qué fue ese ruido?, susurró. Las gemelas, que jugaban en un rincón, se quedaron quietas. Sus ojos grandes y asustados fijos en el agujero oscuro. Camila levantó un dedo, pidiendo silencio absoluto. El único sonido era el viento entre los pinos y el latido de su propio corazón. Y entonces, de nuevo, la respiración. Un jadeo rápido, doloroso. Seguido de un quejido ahogado, un sonido de puro sufrimiento. Camila agarró el pedazo de metal que había usado como palanca. Su instinto maternal la hizo ponerse delante de Manolo. ¿Quién está ahí?, gritó Camila, su voz temblando pero fuerte. Salga de ahí ahora mismo o llamo a la policía. El silencio que siguió fue total, opresivo. Hasta los pájaros en el bosque parecían haber enmudecido. El terror era tan espeso que casi podía tocarse. ¿Era el gringo Rogelio? ¿Un fantasma? ¿O algo peor? Camila se inclinó un poco más, su corazón golpeando tan fuerte que dolía. Los niños se habían replegado contra la pared del fondo, acurrucados. Por favor, intentó de nuevo, su voz más suave pero temblando. Si hay alguien ahí, responda. No vamos a lastimarlo. Tenemos niños. Por favor, no nos asuste. Hable. Estaba negociando con la oscuridad, con lo desconocido. Y entonces, como un susurro salido de las entrañas de la tierra. Una voz débil, rasposa, masculina y claramente aterrorizada. Respondió en un español quebrado, con un acento extraño. Ayuda, por favor. La voz se quebró en un tosido seco que sonó doloroso. No. No dejen que me encuentren. No griten. Por favor. Camila casi deja caer el tubo de metal. Sus rodillas fallaron y tuvo que apoyarse en el borde del piso. Había un hombre. Un hombre escondido en un hoyo cavado bajo su remolque. Un hombre que sonaba herido y aterrorizado. Su mundo, que ya era frágil, acababa de volverse infinitamente más peligroso. El misterio del remolque apenas comenzaba. El primer pensamiento de Camila fue de terror absoluto. Un criminal, un fugitivo, escondido bajo sus pies. Quizás era el gringo Rogelio, el loco del que hablaban en la tienda. ¿Estaban sus hijos en peligro? ¿Había traído a su familia a una trampa? Miró a Manolo, que temblaba pero sostenía una piedra en la mano. Listo para defender a sus hermanas, su pequeño hombre valiente. El miedo de Camila se transformó instantáneamente en furia protectora. Salga de ahí ahora mismo, gritó, su voz dura. Salga con las manos donde pueda verlas. No voy a repetirlo. Quería que su voz sonara fuerte, que el hombre supiera que no estaba sola. Pero la única respuesta fue otro tosido seco y un gemido de dolor. No, no puedo. Estoy herido. Por favor, señora. La voz se quebró de nuevo, suplicante. Agua, solo agua. Por favor. Ellos me buscan. La voz era joven. No sonaba amenazante, solo desesperada.
Camila estaba paralizada, atrapada entre el miedo y la súplica. ¿Qué hacía? ¿Correr al pueblo? Tardaría horas. No podía dejar a sus hijos solos, ni arrastrarlos con un desconocido ahí. Con el corazón en la garganta, Camila tomó una decisión. Necesitaba ver. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. Manolo, dijo, tratando de mantener la voz firme. Lleva a tus hermanas afuera. Quédense junto al árbol grande y no se muevan. No entren por nada del mundo hasta que yo les diga. Ahora. Manolo, aunque asustado, obedeció sin dudar. Agarró a las gemelas de la mano y levantó a Renato. Los guió fuera del remolque, sus pequeños pies corriendo sobre la tierra. Camila esperó hasta oír sus voces alejarse. Sola en el remolque, con el agujero oscuro respirando a sus pies. Encendió la única vela que tenía. La llama parpadeó débilmente. La luz amarilla apenas cortaba la oscuridad del interior. Voy a bajar la vela, dijo en voz alta, su voz resonando. Voy a ver quién es usted. Si intenta algo, le juro por mis hijos que lo lastimo. Sosteniendo la vela con una mano y el tubo de metal con la otra. Se arrodilló y bajó la luz hacia la oscuridad del hoyo. El aire que subía era frío y olía a tierra húmeda y enfermedad. Y lo que la débil luz reveló la hizo ahogar un grito. No era muy profundo, quizás 2 metros hacia abajo. Las paredes eran de tierra compacta, excavadas a mano. Había unos huecos toscos cavados en la pared a modo de escalones. El olor a miedo era más fuerte ahora, casi insoportable. Voy a bajar, dijo Camila, más para sí misma que para él. Dejó el tubo de metal al alcance, pero bajó solo con la vela. Sus pies descalzos buscaron los huecos en la tierra. El aire abajo era helado, viciado, difícil de respirar. Cuando sus pies tocaron el fondo de tierra apisonada, levantó la vela. Y lo que vio hizo que se le helara la sangre en las venas. Acurrucado en el rincón más alejado, hecho un ovillo. Había un muchacho, no un hombre. Apenas un adolescente. No tendría más de 19 o 20 años. Era de piel clara, o al menos lo era bajo la capa de mugre y sangre seca. Su cabello rubio estaba apelmazado por el lodo y el sudor. Vestía lo que alguna vez fueron unos jeans y una camiseta. Ahora eran jirones tiesos de sangre oscura y tierra. Una de sus piernas estaba extendida en un ángulo antinatural. Estaba hinchada y morada, con 2 tablas sucias atadas a los lados. Un entablillado improvisado, hecho con desesperación. Su rostro estaba desfigurado por los golpes, casi irreconocible. Un ojo estaba completamente cerrado por la hinchazón. Su labio partido, sus manos estaban destrozadas. Las uñas rotas, los nudillos en carne viva, como si hubiera cavado. Pero sus ojos, el único ojo visible, estaba abierto. Desorbitado, fijo en ella, con un terror tan puro, tan animal. Que Camila sintió una punzada de compasión en el estómago. Dios santo, susurró ella, sintiendo que las lágrimas brotaban. Por Dios, muchacho, ¿qué te hicieron? El joven tembló tan violentamente que sus dientes castañetearon. Se encogió aún más contra la pared de tierra, levantando sus manos. No, no me entregue, suplicó, su voz un graznido ronco. El acento norteamericano era inconfundible. Un gringo. Por favor, señora, por el amor de Dios, no deje que me encuentren. Me van a matar. Le juro que me matan. Prefiero morir aquí. Camila sintió que el corazón se le partía. No era un asesino. Cálmate, dijo suavemente, bajándose en cuclillas para no asustarlo. No te voy a entregar a nadie. No te voy a lastimar. Te lo juro por la vida de mis 5 hijos. Estás a salvo conmigo. El muchacho la miró, el terror en su ojo luchando contra la esperanza. ¿Quién es usted?, preguntó con desconfianza. Me llamo Camila Lombardi. Acabo de mudarme a este remolque.
Le mostró sus manos sucias de lodo y madera podrida. No sabía que había nadie aquí. Nadie me dijo nada. Se mudó, el muchacho parpadeó confundido. Este lugar estaba abandonado. Pues ya no lo está, dijo Camila con firmeza. Ahora es mío. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó ella. Alex, respondió en voz casi inaudible. Alex Velarde. ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo, Alex? El muchacho miró la oscuridad, tratando de contar los días. No sé. Mucho. Desde que me rompí la pierna. Creo que fue hace 2 semanas. O más. Perdí la cuenta de los soles. 2 semanas. Sobreviviendo en un agujero, herido y solo. ¿Qué comiste? ¿Cómo?, preguntó Camila. Tenía una mochila, con unas barras de granola. Se acabaron hace días. Alex bajó la mirada, avergonzado por su propia debilidad. El agua, tenía una botella, pero se acabó hace mucho. Estaba lamiendo la humedad de la tierra. El estómago de Camila se contrajo. ¿Y tu pierna? ¿Esos golpes? ¿Quién te hizo esto, Alex? Alex cerró su ojo sano, como si reviviera el momento. Me empujaron desde la camioneta. Traté de correr. Pero me alcanzaron. Me golpearon con las culatas de los rifles. Creí que me iban a matar ahí mismo. Me rompieron la pierna a patadas. Luego se rieron y se fueron. Me dejaron ahí para los coyotes. ¿Quiénes?, preguntó Camila, su voz apenas un susurro. Ellos. Los hombres de don Felipe. Los guardias del aserradero. El aserradero. El mismo lugar donde el capataz le hizo la proposición. Camila sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del hoyo. Don Felipe. El dueño de medio pueblo, un hombre poderoso y temido. Se decía que controlaba todo, desde la madera hasta la policía rural. Ellos me están buscando, sollozó Alex, las lágrimas abriéndose paso. Ofrecieron dinero por mí. Lo oí en el pueblo. $50,000. $50,000. Era una fortuna inimaginable. Camila podía sentir el peso de esa cifra. Con ese dinero podría comprar una casa de verdad en Chihuahua. Mandar a sus hijos a la escuela, vivir sin miedo, sin hambre. El futuro de sus 5 hijos estaba garantizado. Todo lo que tenía que hacer era salir de ese hoyo. Caminar al pueblo, encontrar a don Felipe o al comandante Vargas. Decirles dónde estaba el gringo espía. Ellos vendrían, se lo llevarían, y ella sería rica. Sería una traición, pero ¿quién podría culparla? Tenía 5 bocas que alimentar, 5 vidas que proteger. La vida de este muchacho extranjero no era su responsabilidad. Pero entonces miró aquellos ojos aterrorizados, ese cuerpo roto. Ese niño, porque eso era lo que era, un niño destrozado. Miró sus propias manos callosas de lavar ropa ajena. Manos que habían arrancado madera podrida para darles un techo a sus hijos. Y pensó en Mauricio. Pensó en su última promesa. Cuida a mis muchachos, Cami. Que salgan adelante. ¿Cómo podía cuidar a sus muchachos si les enseñaba a traicionar? ¿Cómo podía enseñarles a ser hombres y mujeres de bien? Si ella misma se convertía en cómplice de un asesinato por omisión. ¿Qué clase de hogar sería ese, construido sobre los huesos de un inocente? No. No podía. El dinero no valía un alma. Y ella no iba a vender la suya, ni la de sus hijos. Voy a buscar comida, dijo finalmente, su voz firme. Y agua. Tienes que comer. Y algo para esa pierna. Esa herida está muy mal. Después veremos qué hacer. No me va a denunciar, preguntó Alex, temblando. Camila lo miró fijamente a los ojos, una promesa silenciosa. No lo haré. Pero necesitas contarme todo.
Necesito saber en qué estoy metiendo a mis hijos, Alex. Necesito saber por qué te llaman espía y por qué te quieren muerto. Alex asintió despacio, el alivio inundando su rostro. Camila subió los escalones de tierra, su cuerpo pesado. El peso de la decisión que acababa de tomar era enorme. Acababa de poner a sus 5 hijos en la misma mira que aquel muchacho. Arriba, llamó a Manolo y a los niños. Vengan rápido, pero en silencio. No hagan ruido. Los niños entraron corriendo, sus caritas pálidas de miedo. ¿Qué era, amá? ¿Un fantasma?, preguntó Luna. Camila los abrazó a todos con fuerza, su corazón golpeando. Escúchenme bien, dijo, arrodillándose para mirarlos a los ojos. No es un fantasma. Es una persona. Un muchacho. Está muy herido y tiene mucho miedo. Se está escondiendo. ¿Escondiéndose de quién, amá? ¿Es un ladrón?, preguntó Manolo. No, dijo Camila con firmeza. Gente mala lo lastimó. Gente poderosa del pueblo. Gente de la que debemos cuidarnos. Ahora, esto es lo más importante que les he pedido en mi vida. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que él está aquí. ¿Entienden? Ni sus amigos, ni don Elías, ni el padre Javier. Nadie. Si alguien pregunta, no oímos nada, no vimos nada. Si ustedes hablan, esa gente mala vendrá. Y no solo se lo llevarán a él. Nos lastimarán a nosotros. Prométanlo. Prométanlo por su papá. Lo prometemos, amá, dijo Manolo, su voz tratando de sonar como un hombre. Camila cubrió la abertura de nuevo con las tablas. Las disimuló lo mejor que pudo con tierra y madera podrida. Quédense aquí. Jueguen en silencio. Voy a buscar agua. Corrió a sus escasas provisiones, un poco de maíz y manteca. Tomó un jarro de lámina, lo llenó con agua del arroyo. Mezcló un poco de pinole que don Elías les había regalado. Era una comida miserable, pero era todo lo que tenía. Regresó al agujero, quitó las tablas y bajó con cuidado. Encontró a Alex temblando en el rincón, donde lo había dejado. Toma, le dijo, extendiéndole el jarro de agua. Bebe despacio. Alex agarró el jarro con sus manos destrozadas y bebió. Bebió como un hombre muerto volviendo a la vida. El agua corría por su barbilla sucia, lágrimas de alivio. Camila le dio el vaso con pinole, que él devoró. Gracias, susurró. Gracias, señora. Que Dios la bendiga. Ahora habla, Alex. ¿Qué fue lo que viste? Yo soy estudiante de biología. De Colorado. Vine como voluntario. Para un proyecto sobre la tala ilegal. Estaba documentando. Tenía una cámara. Tomaba fotos. Vi los camiones de don Felipe. Salían de noche. Pero no era solo madera, Camila. Era otra cosa. Seguía los camiones. Se metieron por un cañón. Había una pista de aterrizaje clandestina. Vi cómo descargaban los troncos. Pero algunos estaban huecos. Sacaban paquetes. Paquetes envueltos en cinta canela. Y cargaban armas nuevas en los mismos huecos. Era un intercambio. Vi a don Felipe. Y vi al jefe de la policía rural, el comandante Vargas. Estaba tomando fotos. Tenía pruebas. Pero pisé una rama. Me oyeron. Empezaron a disparar. Y me atraparon. Me golpearon. Me preguntaban para quién trabajaba. La DEA. Yo les gritaba que era un estudiante, que solo me importaban los árboles. Pero no me creyeron. O no les importó. Vargas me rompió la pierna. Me dejaron en el bosque. Me arrastré. No sé por cuánto tiempo. Vi este remolque. Sentí las tablas sueltas. Encontré el hoyo.
Pensé que aquí no me encontrarían. Y luego la oí a usted. El silencio en el hoyo era denso, cargado con la verdad de Alex. Narcotráfico, armas, policía corrupta, don Felipe. Camila había caído en la boca del lobo, no, de un monstruo. Su instinto era tapar el hoyo, tomar a sus hijos y correr. Pero, ¿a dónde? ¿Y cómo podía dejarlo morir? No vas a morir aquí, dijo Camila, su voz temblando de convicción. No te van a encontrar. Tienes que salir de este hoyo. No, no. Es seguro aquí abajo, gimió Alex. Arriba estoy yo, lo interrumpió Camila. ¿Y mis hijos? No te vas a pudrir aquí abajo. Te vas a morir de gangrena. Vamos a limpiar esa pierna. Vamos a pensar. Pero tienes que subir. Sacarlo fue una pesadilla de dolor y esfuerzo. Alex era alto, y aunque esquelético, era un peso muerto. Camila tiró, empujó, con Alex medio delirante por el dolor. Al sacarlo, su pierna rota golpeó el borde y él se desmayó. Camila, con una fuerza sobrehumana, lo arrastró al rincón. Lo acostó sobre el montón de hojas de pino secas. Cuando Alex despertó, vio los rostros asustados de los 5 niños. Este es Alex, dijo Camila. Es nuestro secreto más grande. Con la ayuda de Manolo, cubrieron la abertura con el colchón podrido. Ahora Alex estaba expuesto en el único cuarto que tenían. La prioridad era la pierna. El olor que emanaba era a muerte. Manolo, Luna, al arroyo. Tráiganme el agua más limpia. Y escuchen. Si oyen un carro, un caballo, griten. Griten como si vieran una víbora. Camila rasgó su única falda extra, haciendo tiras de tela. Cortó los jeans endurecidos de Alex con un cuchillo de cocina. Lo que vio la hizo tragarse el vómito. La fractura era expuesta. Un pedazo de hueso blanco salía de la piel inflamada, verde y negra. El entablillado improvisado estaba lleno de gusanos. Alex gritaba, un sonido bajo y gutural, mientras ella limpiaba. No tenía alcohol ni medicinas. Recordó a su abuela. Manolo, gritó por la ventana. Trae resina de pino. La más pegajosa. Cuando el niño volvió, Camila aplicó la savia dorada en la herida. Alex aulló de dolor y se desmayó de nuevo. Era la resina o la muerte. Era la única oportunidad que tenían. Los días siguientes fueron una rutina de tensión insoportable. Los 5 niños se volvieron centinelas silenciosos. Su juego ahora se llamaba el vigía, se esparcían por el bosque. Manolo silbaba como una codorniz, la señal de alerta máxima. Dentro, Alex flotaba entre la conciencia y el delirio. Hablaba de nieve, de montañas en Colorado, de un perro llamado Chuleta. No entiendo por qué matan por polvo, murmuraba en la fiebre. Camila lo cuidaba, dividiendo la poca masa de maíz entre 7. El hambre era un dolor constante en el estómago de todos. Ella le susurraba de vuelta, hablándole de Mauricio. Se formó una alianza improbable en aquel pedazo de metal oxidado. Él era su secreto, su carga, pero también su conexión con la bondad. Estaba protegiendo la prueba de que el valor aún importaba. Pero la realidad llamó a la puerta. El maíz se estaba acabando. La herida de Alex no mejoraba. Necesitaban comida de verdad. La mañana del 8º día, la situación era insostenible. La bebé Luz lloraba débilmente, el pecho de Camila estaba seco. «Amá», dijo Manolo, pálido y con ojeras. «Renato tiene mucha hambre. Ya no tenemos nada. Se acabó el maíz». Camila sabía que tenía que ir al pueblo. El pavor era helado. Dejar a Alex delirando con Manolo como único protector era un riesgo. Pero caminar a Creel, donde los hombres de Felipe vigilaban, era peor. ¿En quién confiar? El padre Javier, que había cedido a la presión. El chivo,
¿Un hombre rudo e impredecible? Solo quedaba un hombre, don Elías, el anciano dueño de la tienda. Recordó la mirada del anciano, no de lástima, sino de reconocimiento. Él le había regalado el pinole. Quizás él también odiaba a Felipe. Era una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Necesitaba comida, alcohol, vendas, algo para la infección. Manolo, dijo, dándole un machete oxidado. No juegues al vigía. Esto es real. Si alguien se acerca, no abras. Grita y protege a tus hermanas. Entendido, amá. No dejaré que nadie entre, dijo el niño. Camila salió del remolque sintiéndose desnuda, alerta. La caminata de hora y media fue una tortura de paranoia. Cada rama que crujía sonaba como un rifle cargándose. Entró en la sierra. La campanilla sonó como una alarma de incendio. La tienda estaba vacía, excepto por don Elías, que acomodaba latas. Buenos días, don Elías, dijo Camila, su voz sorprendentemente calma. Doña Camila. Pensé que el frío ya la había corrido de ese trastero. Aguantamos, dijo ella. Necesito que me fíe. El chivo dijo. El chivo es hombre de palabra. ¿Qué va a llevar? 5 kilos de maíz, 2 de frijol, manteca, sal. Y hizo una pausa, su corazón en la garganta. Y alcohol de curar. Renato, mi niño, se cayó en el arroyo. Se abrió la rodilla. Se le ve muy feo. Está hinchado y muy caliente. Hubo un largo silencio. Don Elías dejó la lata de chiles. Sus ojos agudos la estudiaron, no su rostro, sino sus manos. Manos temblorosas, con los nudillos blancos de la tensión. Luego la miró a los ojos, y Camila supo que él sabía. Renato, el de 5 años, ¿verdad?, dijo en voz baja. Es un niño fuerte. Pero no es por el que compra esto, ¿verdad? El corazón de Camila se detuvo. El pánico la inundó. Don Elías se acercó a la puerta y giró el letrero a cerrado. El clic de la cerradura resonó como un disparo. Señora, llevo 40 años en este mostrador. Conozco a cada persona que entra. Y la he visto a usted. Lo que veo en sus ojos ahora no es desesperación. Es terror. Es el terror de quien esconde algo que la puede matar. Compra comida para un regimiento y alcohol para un herido de bala. No es Renato, señora. Es el muchacho. El gringo que buscan. Camila se desmoronó. Las lágrimas brotaron. Mis hijos se están muriendo de hambre, sollozó. Él tiene la pierna, huele a muerte. Yo no sabía. Lo encontré allí. Lo que usted está haciendo, hija, es una locura suicida. ¿Sabe lo que le harán si la encuentran? Don Felipe no juega. Ese muchacho vio lo que no debía. Dio la pista de aterrizaje. Usted sabía, exclamó Camila, sorprendida. Todos lo sabemos, dijo Elías con amargura. Y todos nos callamos. El que habla, o ayuda al que habla, amanece flotando en el río. Yo no podía dejarlo morir, susurró Camila con rabia. ¿Qué clase de madre sería yo si les enseño a mis hijos a ser cobardes? Don Elías la miró por un largo momento. Una luz extraña brilló. Usted tiene un valor que ya no se ve, doña Camila. O una locura muy grande. Tal vez son la misma cosa. Echó comida en un costal, maíz, frijoles, carne seca, queso. Tenga. ¿Y esto? Fue a la trastienda y volvió con una caja. No es alcohol. Esto es mejor. Eran botellas de mezcal barato. ¿Y esto? Sacó un frasco oscuro. Penicilina para el ganado. Mézclelo con agua hervida. Si sobrevive a la fiebre, esto lo salvará. ¿Por qué?, preguntó Camila, sin poder creerlo. Porque estoy harto,
dijo el viejo, su voz llena de veneno. Yo tenía un nieto. Tenía la edad de ese gringo. Hacía preguntas. Hace 2 años se cayó de un barranco. Felipe vino a darme el pésame. No pueden quedarse en ese remolque. Es el primer lugar donde buscarán. Existe un lugar. Un refugio. Se llama La Escondida. Es un viejo campamento minero. Es difícil llegar, pero estarán a salvo. Gente que también se esconde de Felipe. Pero necesitan papeles. Puedo conseguir papeles falsos. Un permiso de tránsito federal. Pero lleva tiempo. Necesito 2 semanas. Ni un día menos. Vuelva en 2 semanas exactas. Y le diré la ruta de memoria. Sobreviviremos, dijo Camila. 2 semanas. Sobreviviremos. Camila salió de la tienda con el costal pesado y la caja. El mezcal y la penicilina estaban escondidos bajo la carne seca. Cada paso de regreso al remolque fue una agonía de paranoia. Cada campesino que la saludaba le parecía un espía de don Felipe. El peso de la comida no era nada comparado con el peso del secreto. 2 semanas. Tenían que sobrevivir 2 semanas más. Cuando llegó al claro, vio la carita pálida de Manolo en la ventana. El niño desapareció y la puerta improvisada se abrió. Sus 4 hijos la rodearon en silencio, sus ojos fijos en el costal. «Amá», dijo Manolo, su voz quebrada por el alivio. Manolo, a vigilar. Luna, Lorena, cuiden a Renato. En silencio. Entró y fue directo a Alex. Estaba peor. Su respiración era un estertor y el olor de la pierna era insoportable. «Alex, escúchame». «Traje medicina», dijo, sacudiéndolo. «Te va a doler más que el infierno, pero es esto o la muerte. Aprieta esto». Le puso un palo sucio entre los dientes. Destapó una botella de mezcal y, pidiendo perdón a Dios, la vació. Vació la mitad del líquido ardiente sobre la herida abierta y purulenta. El grito de Alex fue ahogado por el palo, un sonido gutural. Su cuerpo se arqueó por el dolor, convulsionando sobre las hojas. Camila, con lágrimas corriendo por su propio rostro, no se detuvo. Frotó la herida, limpiando la podredumbre y la resina. Luego espolvoreó generosamente el polvo amarillo de la penicilina. «Ya pasó, muchacho, ya pasó», susurró mientras él temblaba. Esa noche, por primera vez en días, sus hijos comieron bien. Camila hizo tortillas gruesas con manteca y sal. Comieron carne seca y galletas de animalitos, repartidas como un tesoro. Ver a sus hijos masticar le dio a Camila la fuerza para aguantar. Comenzó la rutina más tensa de sus vidas. 2 semanas como siglos. Durante el día, Alex ardía en fiebre, pero ella no cedió. Le daba el polvo de penicilina disuelto en agua hervida 3 veces al día. Limpiaba la herida con mezcal 2 veces. El olor era sofocante. Milagrosamente, al 5.º día, la negrura de la pierna dejó de avanzar. Al 7.º día, la fiebre comenzó a ceder. Alex dejó de delirar. Al 9.º, abrió su ojo sano y la miró con claridad. «Camila», susurró. Y ella supo que iba a vivir. Pero el destino no les iba a dar las 2 semanas completas. Fue en la tarde del 10.º día. Un día gris y silencioso. Camila estaba afuera lavando los trapos en una cubeta. De repente, lo oyó. No era un caballo. Era un motor. Una camioneta grande subiendo por el sendero del bosque. Antes de que pudiera reaccionar, oyó el silbido agudo de Manolo. La señal de la codorniz. La alerta máxima. El silbido fue un cuchillo de hielo en el corazón de Camila. Corrió al remolque. «Y vienen», gritó Manolo, pálido. «Y mételos al rincón. Debajo de la cama improvisada. Ahora». Los niños, entrenados por el miedo, se escabulleron al rincón oscuro.
Y él, amá, susurró Manolo, sus ojos fijos en Alex. Alex estaba pálido, consciente, pero demasiado débil para moverse. No había tiempo de llevarlo al hoyo, estaba cubierto. Mover el colchón podrido tomaría minutos preciosos. Ayúdame, siseó Camila. Agarraron a Alex por los hombros. Lo arrastraron con un gemido ahogado hacia el fregadero oxidado. Había un pequeño hueco debajo, un gabinete sin puertas. Métete. Encógete, le ordenó. Alex, entendiendo el pánico, usó sus últimas fuerzas para doblarse. Metió su pierna herida primero, una posición antinatural y dolorosa. La cobija sucia. Los trapos, gritó Camila. Manolo le pasó la pila de trapos sucios de lodo y comida. Camila los arrojó sobre Alex, cubriéndolo. Puso encima las ollas de láminas sucias. Parecía un montón de basura. Apenas había terminado cuando la camioneta frenó bruscamente. Las llantas chirriaron sobre la piedra frente al remolque. Eran 2 camionetas. 4 hombres. Camila sintió que el mundo se detenía. Reconoció al capataz. Y al hombre a su lado, el comandante Vargas. El mismo hombre que, según Alex, le había roto la pierna. Camila salió del remolque, secándose las manos en su falda. Forzó a sus piernas a no temblar. Bloqueó la entrada con su cuerpo. Buenos días, señores, dijo, su voz sorprendentemente firme. ¿Se les ofrece algo? Estamos lejos del camino. El comandante Vargas se rió, una risa sin alegría. Buenos días, señora. Vaya nido que se encontró. Sus ojos pequeños y crueles la recorrieron de arriba a abajo. Soy el comandante Vargas. Estamos buscando a alguien. Un gringo. Alto, rubio. Se perdió. Don Felipe ofrece $50,000. El capataz escupió tabaco cerca de los pies de ella. Nos dijeron que una viuda se había mudado a este basurero. Un gringo, señor. Con trabajo sé qué pasa en el pueblo. Aquí solo estamos yo y mis 5 hijos. No hemos visto a nadie. Vargas se acercó, olfateando el aire, sus ojos entrecerrados. ¿Qué es ese olor? Huele a cantina. Y a medicina. El corazón de Camila dio un vuelco. El mezcal. La penicilina. Es mi hijo Renato, dijo rápidamente, usando la mentira. Se cayó en el arroyo, se abrió la rodilla. Se le infectó feo. Don Elías me fió un poco de mezcal y unos polvos para limpiarlo. Vargas la estudió, su mirada calculadora. ¿Y usted vive sola aquí? 5 hijos. ¡Qué valiente! No es valor, señor. Es necesidad, respondió Camila. No le importa si echamos un vistazo, ¿verdad? Su mano descansaba sobre la funda de su pistola. Solo para asegurarnos de que no haya visto nada. Las rodillas de Camila fallaban, pero se mantuvo erguida. Adelante, comandante. No tengo nada que esconder. Solo le pido que no asuste a mis hijos. Están en el rincón. Vargas y el capataz entraron, agachando la cabeza. El espacio era ridículamente pequeño. El olor era sofocante. ¿Dónde está ese niño enfermo?, gruñó Vargas. Caminó por el pasillo, pasando a menos de medio metro de Alex. Camila sintió que el aire dejaba sus pulmones. Vargas llegó al rincón y quitó la cobija de los niños. Manolo lo miró con odio. Renato temblaba, pero su rodilla estaba sana. Dijiste que estaba herido, gruñó Vargas, su mano en la pistola. Lo limpié con el mezcal, tartamudeó Camila. Está asustado. En ese instante, el capataz, aburrido, se movió al fregadero. ¿Y qué demonios es esto?, dijo. Levantó su bota pesada y pateó con fuerza el montón de trapos. Pateó las ollas de lámina que cubrían a Alex. Camila sintió que el mundo se detenía.
El golpe metálico fue ensordecedor. La punta de la bota debió haber golpeado el cuerpo de Alex. Quizás su pierna herida. Camila cerró los ojos, esperando el grito. Esperando el disparo. El fin de todo. Pero no hubo ningún sonido. Solo el temblor de las ollas. Pura basura y trapos apestosos, escupió el capataz. Alex no se había movido. No había hecho ni un sonido. Vargas observó el montón de basura por un segundo. Miró a los niños aterrados y la miseria absoluta del lugar. Vámonos de aquí, Chui. Este lugar apesta a miseria. Si el gringo estuviera aquí, ya se habría muerto por el puro olor. Salieron al aire fresco. Disculpe la molestia, señora, gritó Vargas desde afuera, sarcástico. Si ve a un gringo rubio, no se moleste en avisar. Camila no se movió hasta que el sonido del motor desapareció. Se lanzó al fregadero, arrancando los trapos. Alex. Alex, por Dios, contéstame. El muchacho estaba allí, pálido, pero respiraba. Se fueron, susurró. Camila vio que su boca estaba llena de sangre. Se había mordido el labio inferior casi por completo para no gritar. El dolor de la patada en su pierna rota debió ser una agonía. Se han ido, susurró ella. ¿Estás a salvo? No estamos a salvo, dijo Camila, su voz fría y aterradora. No podemos esperar las 2 semanas. Vargas no se lo creyó. Vio la rodilla de Renato. Olió el mezcal. Volverán. Nos vamos. Nos vamos esta noche. ¿A dónde, amá?, preguntó Manolo. Lejos. A un lugar llamado, La Escondida. Pero los papeles, susurró Alex. No hay tiempo para papeles. Nos vamos ahora. El resto de la tarde fue un frenesí silencioso y desesperado. No había tiempo para pensar, solo para actuar y sobrevivir. Camila le explicó a Manolo la ruta vaga que don Elías mencionó. Cruzando el cañón hacia el desierto. Es todo lo que sé. Manolo, tú llevarás a Renato. Luna, agarra a Lorena. No se suelten. Yo cargaré a Luz y ayudaré a Alex. Debemos ir ligeros. El problema era Alex. No podía caminar. La patada del capataz había hinchado su pierna al doble. No puedo, dijo Alex, lágrimas de frustración corriendo por su rostro. Los voy a retrasar. Me van a atrapar. Váyanse ustedes. Salven a sus hijos, Camila. Déjenme aquí. Cállate, espetó Camila, su voz como un látigo. No te salvé de la gangrena para dejarte aquí. No te salvé de Vargas para que te rindas ahora. Vas a caminar, o te vas a arrastrar, o yo te voy a cargar. Pero vienes con nosotros. Eres uno de mis muchachos. ¿Entendiste? Ató el resto del costal de maíz en una manta. Guardó el frasco de penicilina y la última botella de mezcal. Manolo, afuera. Busca la rama más fuerte que puedas encontrar. Gruesa como tu brazo, alta como yo. Rápido. Mientras Manolo buscaba, Camila reforzó el entablillado de Alex. Lo ató tan fuerte que él casi gritó, asegurando el hueso roto. Manolo regresó arrastrando una rama de pino seca, un tronco pequeño. Es tu muleta, le dijo a Alex. Te apoyarás en esto y en mí. Esperaron. Cada hora se arrastraba, cada crujido era una amenaza. A las 3 de la madrugada, cuando la luna estaba oculta, Camila decidió. El frío era tan intenso que calaba los huesos. Era el momento. Ahora, susurró. Despierten. En silencio absoluto, como ratoncitos. Manolo se agachó para que Renato se subiera a su espalda. Luna agarró la mano de Lorena. No te sueltes, pase lo que pase. Camila se acomodó a la bebé Luz en el rebozo, atándola con fuerza. Luego fue hacia Alex. Vamos,
muchacho. Es ahora o nunca. Lo puso de pie. Alex pasó su brazo sobre los hombros de Camila. Ella lo rodeó por la cintura. Con la otra mano, Alex se aferró a la muleta. Dieron un paso, luego otro. Lento, agonizantemente lento. Salieron uno por uno a la noche helada. Camila miró hacia atrás, a esa caja de metal oxidada. El lugar que había llamado perfecto, el techo que había sido suyo. Sintió un tirón de pérdida, no por el objeto, sino por el sueño. Pero ese remolque no había sido un hogar. Había sido una prueba. Un lugar donde descubrió que salvar a sus hijos era enseñarles a ser humanos. Vámonos, susurró al bosque. Y las 7 figuras desaparecieron. El primer día fue una tortura, una redefinición del sufrimiento. Avanzar en la oscuridad total del bosque, sin sendero, era una pesadilla. La muleta de Alex se atascaba, resbalaba, y con cada tropiezo gemía. Camila y Manolo tenían que soportar la mayor parte de su peso. Las gemelas tropezaban, sus pequeños sollozos reprimidos en la oscuridad. Manolo, con Renato a cuestas, respiraba con dificultad, pero no se quejaba. 2 veces, Alex se desplomó por completo, agotado. No puedo, Camila, déjenme. Corran, suplicó desde el suelo. Te callas y te levantas, siseó Camila, su voz pura voluntad. Lo ponían de pie otra vez, el esfuerzo casi dislocando sus hombros. Pararon solo cuando los primeros rayos grises del amanecer aparecieron. Se derrumbaron detrás de unas rocas grandes. Camila repartió una tortilla fría para cada uno. Bebieron sorbos de agua. ¿Cuánto caminamos, amá?, susurró Manolo. No lo sé. Pero no podemos parar mucho. Tienen que habernos descubierto. Como si sus palabras los invocaran, oyeron motores. Abajo, en el valle, en el camino principal. Eran las camionetas. Y luego, oyeron disparos. 2, 3, secos, resonando. Están disparando al remolque, susurró Manolo, horrorizado. Están furiosos, dijo Alex, pálido. Están cazando. El miedo les dio una nueva descarga de adrenalina. Tenemos que movernos, dijo Camila. Saben que nos fuimos. El terreno se volvió más difícil, la ladera más empinada. El bosque dio paso a rocas y matorrales secos. Alex estaba en sus límites. Su pierna hinchada y oscura de nuevo. La muleta improvisada se rompió. Ahora era Camila y Manolo arrastrándolo. Las gemelas lloraban en silencio, sus zapatos destrozados. A mediodía llegaron al borde. No era una ladera. Era un precipicio. El cañón del cobre. Una grieta inmensa en la tierra. Cientos de metros de profundidad. Un abismo de roca roja. Don Elías dijo, cruzando el cañón, susurró Camila, desesperada. Miró el abismo. No había puente, no había camino. Era un muro. Estaban atrapados. El viento silbaba, burlándose de ellos. Amá, es el fondo del mundo. No hay nada, dijo Manolo. Las gemelas soltaron los gritos que habían estado conteniendo. Alex se derrumbó. Se acabó. Es un callejón sin salida. Lo siento, Camila. Arruiné todo. Escóndanse. Que me encuentren a mí. Camila lo abofeteó. Un golpe seco, desesperado. No te atrevas a rendirte. No después de lo que pasamos. Se volvió hacia el cañón. Don Elías no podía ser tan cruel. Y entonces lo oyeron. Ecos. Motores y voces. Venían por el borde. Estaban a menos de 1 kilómetro. Están aquí, gritó Manolo. Nos van a ver, amá. Estamos al descubierto. El terror rompió la parálisis de Camila. Sus ojos barrieron el borde. Busquen un camino.
Una bajada, cualquier cosa. Corrió por el borde, sus hijos siguiéndola. Allí, gritó Luna, la gemela callada, señalando. No era un camino. Era una grieta en la roca. Una cicatriz que descendía en un zigzag casi vertical. Un sendero de cabras, apenas lo suficientemente ancho para un pie. Era un suicidio. Un resbalón y caerían cientos de metros. Camila miró el sendero y luego hacia atrás. Podía oír las voces. Estaban a minutos de distancia. Una era una muerte posible. La otra, segura. Es por ahí, dijo, su voz tranquila y aterradora. Ese es el camino a la escondida. Manolo, tú primero. Lleva a Renato. Irán de espaldas, como bajando una escalera. No mires abajo. Luna, Lorena, detrás de él. No se suelten de la roca. Alex, te vas a sentar. Te arrastrarás sobre tu nalga sana. Yo iré justo detrás de ti con luz. Si resbalas, yo te detengo. Camila, no puedo, empezó él. Que te calles y lo hagas. Ahora. El descenso fue un infierno vertical que duró una eternidad. Manolo, con sus 12 años, se movió con una precisión aterradora. Colocaba el pie de Renato en una grieta, luego bajaba el suyo. Todo de espaldas al vacío, sin mirar nunca hacia abajo. Las gemelas lo siguieron, unidas por la mano, jadeando de terror. Lorena resbaló una vez, su cuerpo se balanceó hacia el abismo. Luna se aferró a su mano y Manolo, desde abajo, estabilizó su pie. Sigue, fue todo lo que dijo, su voz de niño rota por la tensión. Luego vino Alex. Fue una agonía. Se arrastraba sentado pulgada a pulgada. Su pierna rota golpeaba la pared de roca, un dolor que casi lo desmayaba. Camila venía al final, la bebé Luz atada a su pecho. Su mirada fija en las figuras de sus hijos y de Alex. Estaban a un tercio del camino hacia abajo cuando las siluetas aparecieron. Arriba, en el borde que acababan de abandonar. 5 hombres. El comandante Vargas estaba entre ellos. Uno de ellos señaló. Allí están. En la pared. Vargas no esperó. Levantó su rifle. Tírenles, rugió. El primer disparo fue un estallido ensordecedor. La bala golpeó la piedra a 1 metro por encima de la cabeza de Camila. Una lluvia de esquirlas afiladas le cortó la mejilla. Los niños gritaron, paralizados de terror contra la roca. No miren arriba, gritó Camila, su voz más fuerte que los disparos. Sigan bajando. Muevan los pies. Manolo, mueve a tus hermanas. Ese grito rompió el hechizo. El pánico se convirtió en movimiento. Otro disparo golpeó cerca de Alex, arrancándole un trozo de tela. El sendero, por suerte, era un zigzag apretado. Dieron vuelta en un recodo, protegiéndose del fuego directo. Los hombres arriba maldecían, tratando de encontrar un mejor ángulo. Siguieron bajando, una caída controlada, el pánico dándoles fuerza. Oían las balas rebotar, pero ya no podían alcanzarlos. Bajaron durante horas, mucho después de que los disparos cesaran. Sus músculos eran gelatina, sus manos sangraban. Finalmente, cuando el sol de la tarde pintaba de rojo las cimas, los pies de Manolo tocaron tierra firme. El fondo del cañón. Cayeron uno por uno, colapsando sobre la arena pedregosa. Habían cruzado. Habían sobrevivido al descenso. Pero la salvación fue solo el comienzo de la tercera prueba. El lecho del río seco, el único camino, se convirtió en un horno. El sol rebotaba en las paredes de roca roja. La segunda botella de agua se acabó a mediodía del tercer día. La bebé Luz había dejado de llorar, un silencio letárgico. Renato era cargado por Manolo. Lorena deliraba por la sed. Alex era un peso muerto. Su rutina era saltar 3 pasos y colapsar.
Al atardecer del tercer día, Camila colapsó y no se levantó. Aquí moriremos, pensó. Mauricio, te fallé. Amá, fue el graznido de Manolo. Mira. Humo. Camila apenas podía enfocar. Manolo señalaba una grieta en la pared. Un hilo delgado de humo gris se elevaba. Era una fogata. Era vida. Esa visión rompió la apatía. Levántense, gritó. Se arrastraron el último kilómetro. Cuando llegaron al claro, vieron 5 o 6 chozas. Hechas de lámina oxidada, piedra y madera. La escondida. Hombres salieron de las sombras, con escopetas viejas y machetes. Parecían fantasmas, curtidos por el sol y la desconfianza. Camila cayó de rodillas, levantando a la bebé Luz como ofrenda. Ayuda, por favor. Don Felipe. Vargas, los niños, agua. Un anciano con ojos que lo habían visto todo escupió en el polvo. Felipe. Vargas. Nombres de víboras, dijo. Tráiganlos. Denles agua a la doña. Eran familias despojadas, exiliados que se negaban a ceder sus tierras. Se quedaron en la escondida 7 meses. Una curandera, doña Rosa, miró la pierna de Alex. Gangrena, dijo. Pero el mezcal y la penicilina del viejo Elías la detuvieron. Conozco su marca. Tienes suerte, muchacho. Y agallas, viuda. Con hierbas y un cuchillo al rojo vivo, doña Rosa salvó la pierna. Alex quedaría con una cojera permanente, pero vivo. Los niños recuperaron su peso. Manolo aprendió a cazar. La vida era dura, primitiva, pero libre del miedo. Cuando Alex estuvo fuerte, los mineros lo guiaron hacia el norte. Cruzó la frontera en Sonora. Camila no supo nada de él por un año. La vida continuó, hasta que un minero regresó del pueblo. Don Elías había muerto de viejo, pero le había dejado una carta. Era de Alex. Había llegado a Colorado y no se había callado. Contactó a periodistas, a grupos de derechos humanos. Habló del aserradero, de la pista, de Felipe, de Vargas. En 1990, la noticia llegó a la escondida como un trueno. El gobierno federal, presionado por Estados Unidos, intervino. Hubo un tiroteo. El comandante Vargas fue abatido. Don Felipe fue arrestado. No por la droga, sino por evasión fiscal. Y por la tala ilegal y el asesinato del nieto de don Elías. La justicia, aunque torcida, había llegado finalmente a la sierra. Camila lloró por primera vez, no de tristeza, sino de alivio. El sacrificio de don Elías y el valor de Alex habían valido la pena. La sierra podía empezar a sanar, lentamente. Denver, Colorado. Enero de 2011. Afuera nieva. Camila Lombardi, ahora con 62 años, observa a sus nietos. Juegan en el patio de un apartamento pequeño pero cálido. Sus manos, aunque marcadas, están suaves. Manolo, Luna, Lorena y Renato viven cerca, todos ciudadanos. Luz, la bebé del rebozo, está en la universidad. Tocan el timbre. Es Alex Velarde, 43 años. Profesor de biología en la universidad local. Su cojera es pronunciada. En sus manos trae un platón. Hola, amá Cami, dice. El apodo que le dio en la escondida. Su español es perfecto. Te traje esto. Apple pie. Como el que decías que yo pedía en mis delirios. Camila ríe, un sonido suave, y lo abraza con fuerza. Se sientan en la cocina mientras los niños ríen afuera. A veces sueño con el remolque, dice Camila en voz baja. El olor, el miedo bajo el fregadero. El golpe de la bota. Alex asiente, su rostro sombrío por un momento. Yo sueño con el hoyo. Y con la bota del capataz. Me mordí la lengua casi hasta partirla para no gritar ese día.
Lo sé, mijo. Lo sé. Vi la sangre, susurra ella. Compraste esa chatarra con todo lo que tenías, Camila, dice Alex. Pensaste que estabas comprando un techo para tus hijos. Camila mira la nieve caer. Mira a sus nietos, seguros y ruidosos. Mira al hombre cuya vida salvó y que a cambio salvó a toda su familia. Él patrocinó su asilo en Estados Unidos años después. No, dice ella, sus ojos llenos de una claridad ganada con esfuerzo. No compré solo un techo, Alex. Compré algo mucho mejor. Compré la oportunidad de enseñarles a mis hijos el verdadero valor. Les enseñé que vale más un gramo de valor que una tonelada de miedo. Compré el derecho de poder llamarme, de verdad, su madre. Y ambos sonrieron, sabiendo que habían vencido al pasado. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.